ante todo en el proceso de trabajo, que la herramienta sale de las manos del obrero y pasa a formar parte del mecanismo automático, donde están objetivada el control sobre fuerzas naturales que se descargan sobre la herramienta y la hacen operar sobre el objeto de trabajo. Y que lo que aparecía como división, la constitución del obrero colectivo de la manufactura, ahora está mediada porque es un sistema de maquinarias que presupone entonces la realización del trabajo de manera colectiva. Básicamente eso. No sé si... Si no hay nada sobre eso, vamos a... La próxima semana yo con... La próxima semana yo con dudas, que si no leo... Pero... Ah, no, entonces no. Claro que Luis era mucho más severo que yo. Sí, Luis. No había lectura, no seguía. Él no seguía avanzando. Si no había preguntas. No, si no había lectura. Si no había lecturas, no sé, no me acuerdo cómo hacía. Pero yo sigo. Él se quedaba estancado ahí, impresionado. Entonces arrancamos con el siguiente punto, que es la transferencia del valor de la maquinaria al producto. Entonces, sobre la base de esta forma que tiene la materialidad del proceso de trabajo, lo que aparece es, ahora, ¿dónde va a estar el desarrollo de las fuerzas productivas? ¿Dónde va a estar la base del sostenimiento de las fuerzas productivas del trabajo? Se convierte en un elemento clave la operación de estas fuerzas naturales que están apropiadas. Entonces dice, estos son fuerzas productivas del trabajo social, lo que uno veía en la cooperación simple, en la división del trabajo manual. Estos siguen siendo fuerzas que brotan del carácter social del trabajo, y viene esta afirmación de que al capital no le cuesta nada el tomar y utilizar esas fuerzas naturales. Porque dice, cuando uno miraba la cooperación simple de división del trabajo manual, en la cooperación aparecía muy inmediatamente, el capitalista paga fuerzas de trabajo individuales y dispone de una fuerza de trabajo colectiva que es más potente que la simple suma de las fuerzas de trabajo individuales. Por lo tanto, el carácter social del trabajo al capital no le cuesta nada, porque sigue pagando lo mismo que si tuviera obreros aislados individuales. Ahora lo que apareció es, esto ocurre también con las fuerzas naturales. Y va a aparecer la observación que está mediada por un encomillado, que es, ahora, las fuerzas naturales, el poder dominar las fuerzas naturales, implica una forma de conocimiento que es distinta a la del trabajo manual. Lo pongo como aclaración general. En el trabajo manual, el conocimiento solo se puede desarrollar, adquirir en el propio proceso de trabajo. Y es algo que está en la subjetividad del individuo que trabaja. Sabe hacer determinado trabajo manual, siempre lo pongo en estos términos, a nadie se le puede enseñar a hacer un trabajo
manual, sino es haciéndolo trabajar. Porque cuánta fuerza hay que aplicar, con qué velocidad hay que mover la herramienta, en qué ángulo hay que poner la herramienta, y si uno no lo hace no tiene forma de apropiarse de ese conocimiento. Con el desarrollo de la maquinaria, que implica que hay fuerzas naturales que están controlados y su control está objetivado en la maquinaria, lo que aparece es la necesidad de un conocimiento objetivo. Marx va a hacer la observación, sí, después hay que seguir desarrollándolo en la práctica, pero es un conocimiento que tiene que no puede simplemente existir en la subjetividad del individuo que trabaja, sino que tiene que tener su propia existencia objetivada y tiene que tener un carácter objetivo. Y esto es el conocimiento científico. Para la para la cooperación simple, la división del trabajo manual, que aparecen formas de conocimiento científico, pero no en el ejercicio inmediato del trabajo, más allá de reducirlo a un movimiento mecánico y ser capaz de entender científicamente que ese movimiento está simplificado como un movimiento mecánico. Pero la habilidad para manejar la herramienta sigue siendo algo que está en la subjetividad del obrero, que solo se adquiere trabajando. Para construir el desarrollo de la producción con la maquinaria, arranca con el desarrollo de la maquinaria, y el desarrollo de la maquinaria arranca con el desarrollo de la capacidad para controlar las fuerzas naturales y objetivar ese control en la maquinaria. Entonces, la capacidad para controlar las fuerzas naturales, que tiene que estar objetivado, tiene que ser una capacidad objetiva, tiene que ser un conocimiento científico. Entonces, ahora la ciencia es la forma esencial, fundamental, de la organización del trabajo social con el sistema de la maquinaria. Si en el otro uno lo podía ver como la ciencia, bueno, juega un papel porque se hace más eficiente el movimiento, las proporciones que hay entre los distintos órganos del obrero colectivo, en la visión del trabajo manual y demás, está presente. Ahora este es el conocimiento que es el punto de partida para el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo. ¿Está esto hasta ahí? Entonces, lo que va a plantear Marx es esto que sigue diciendo: la ciencia no le cuesta al capitalista absolutamente nada, nada está entre comillas, pero la explota y se apropia de la ciencia, que dice es ajena, de vuelta está entre comillas. No es del capital, es ajena. Dice lo mismo que se apropia del trabajo de los demás. Y entonces dice, la apropiación capitalista y la apropiación personal son dos cosas distintas. La apropiación capitalista no quiere decir que el capitalista se apropió de la ciencia en su subjetividad. No quiere decir que el capitalista es un científico. Y lo va a citar a Ure diciendo, que no está acá, en otro lado lo llama el píndaro de los fabricantes, dice que los industriales, los capitalistas de la industria química no saben nada de química. Con lo cual, no es el capitalista el sujeto de la producción del conocimiento científico. Y aparece, además, esa observación de que al capital no le cuesta nada. Y esto lo que va lo que va a abrir
Yo dije que íbamos a seguir estrictamente el desarrollo que hace Marx. Y esto es lo que dice. Y ahí abre la pregunta de quién es el sujeto entonces. ¿Y cómo es que al capital no le cuesta nada? ¿Cómo es que, de dónde sale la ciencia? Y quién es el sujeto que produce el conocimiento científico. Lo que está claro es que no es el capitalista. Pero en ningún lugar está planteado quién es. Y cuando uno sigue el desarrollo, no aparece en el tomo 1, no aparece quién es el sujeto de ese desarrollo. Y después hablamos de alguna cosa más respecto de esa condición de sujeto. No sé si ahora es medio prematuro, yo lo dejaría para mirar una cosa que está en los lombrices, donde tampoco queda claro quién es el sujeto del desarrollo de la ciencia. Pero parece que hubiera otro que no lo es. Y ahí no es el capitalista, el otro. Pero digo, dejémoslo para cuando avancemos sobre esto. Como acá aparece la ciencia, una vez que hayamos mirado todo el desarrollo tal como lo presenta Marx, la propuesta era mirar cosas que acá no están respecto al desarrollo de la ciencia y mirar la cuestión del método. Porque después aparece una referencia a qué es lo que necesita de la ciencia el capital, muy al pasar en el texto. Entonces, hacer eso que venimos dejando pendiente desde el arranque, que era contestarnos de qué forma tiene la ciencia en el modo de producción capitalista, con la forma general, por qué tiene esa forma y por qué nosotros estamos mirando nuestro objeto con un método científico que es distinto al, llamémosle normal hoy día. Pero bueno, primero miramos todo esto. Pero apareció esto, que está firmado así y no tiene más... URE que no saben de la parte de técnica de las máquinas y EVIC que no saben de química. Eran los dos que citan. Y acá el paso que sigue es que aparece que algo que uno diría al capital le cuesta, porque lo que uno se encuentra es la objetivación del resultado de la ciencia en la maquinaria, y la maquinaria forma parte del capital constante, con lo cual eso contrasta inmediatamente o llama la atención, porque uno dice que el capitalista tiene que comprar el capital constante. ¿Cómo es que no le cuesta nada? ¿Por qué se puede decir que no le cuesta nada a la ciencia? Inquietud. Estoy tentadísima de preguntar un montón de cosas, pero me parece que no tiene que ver. Como quieras. Sabés que acá siempre está... Yo estoy tentadísimo de no contestar eso. Por eso no te quiero preguntar, porque ya conozco el... Así que voy a dejar que desarrolle en todo caso cuando pueda. No, esto de que no aparece como nada, lo que yo, digamos, interpreto, por así decirlo, es que lo está pensando por ahí desde el punto de vista de aquellas, del adelanto que el capital hace de ciertas mercancías para iniciar un proceso de producción, ¿no? Luego aparece esta cosa como nada, en realidad es un conocimiento apropiado de algún lado, que no sabemos si se produjo en el modo de producción anterior o si lo produce otro sujeto, porque como si vos no está especificado. Pero igual esto de nada, ya te digo, la inquietud que me surge, digo, no estará pensando desde el punto de vista del costo o de un gasto que el capital tiene que hacer. Y cuando uno mira la producción del conocimiento científico, tomemos abstractamente el sujeto que lo hace, tiene que comer, a ese sujeto hay que pagarle, o tiene que tener una fuente de ingreso. Hay que fabricarla. Para
hacer avanzar el conocimiento científico, especialmente en una etapa histórica, que por el método que usa la ciencia, tiene que ser una ciencia esencialmente experimental, hay que gastar en el experimento. Sí, pero ese gasto no lo hace el capital. Es lo que sí. Y acá, fíjate que tomémoslo en su pureza esto. No lo pueden hacer los obreros, porque los obreros solo disponen del valor de su fuerza de trabajo para reproducirse. El otro único fuente que puede sostener ese desarrollo es el capital. Y de hecho, cuando uno mira las formas concretas de ese desarrollo, se da cuenta de que al capital le cuesta la ciencia y por eso la patenta. Las patentes son la expresión de que esa es la forma de recuperar el capital que se aplicó para hacer el desarrollo científico. Más otro montón de manifestaciones concretas. Entonces, ¿cómo puede ser que se diga no le cuesta nada? ¿Qué se está pensando en ese no le cuesta nada? Yo, ya que vos exteriorizaste la inquietud, yo voy a exteriorizar otro aspecto de esto que por ahí es medio también prematuro. Si yo no recuerdo mal, es en el tomo 3, donde Marx, como es un borrador, de repente se está escribiendo una cosa y un día se zarpa y pone cosas que cuando uno las lee dice la miércoles. No creí que iba a venir con esto en este lugar. En un lugar donde está hablando de, yo no me acuerdo, creo que no es en el tomo 1, creo que es en el tomo 3. Está hablando de proceso colectivo de trabajo. Dice, hay que distinguir entre trabajo colectivo, trabajo social, creo que dice colectivo, y trabajo general. Que cuando uno lo mira, nosotros estamos acostumbrados a confundir general con universal. Uno puede decir, esto lo que está diciendo es trabajo genérico. Es el trabajo propio del género humano. Dice, ¿qué es el trabajo general? Son todos los descubrimientos, todos los inventos. Es el trabajo científico, que es un trabajo en el cual se vinculan distintas generaciones humanas haciendo esta actividad, porque se trabaja con lo que ha desarrollado otras científicos anteriores. Cuando uno lo mira dice, pero toda producción en general tiene ese carácter también, porque uno utiliza los medios de producción que han producido las generaciones anteriores. Uno está diciendo que el carácter genérico es porque cada generación produce un mundo, le deja un mundo a la otra que está transformado por su trabajo, y entonces, y está puesto al pasar, porque después sigue y pone esto y ahí corta y sigue con otra cosa. En los Fundrice, donde hay una explicación del carácter de la superación histórica del modo de producción capitalista que es completamente distinto al que está en el capital, y que uno se pregunta por qué no puso esa y puso la que estaba en el capital, más allá de que, a mi entender, en esa llega a un lugar donde es medio un callejón sin salida. Pero no importa, porque después cuando miremos el planteo que hace en el capítulo de la publicación originaria, ahí miramos los nombres. Pero hace esta observación. Dice, bueno, con el desarrollo del modo de producción capitalista, la producción social, tiene que crecer la población obrera porque hay más trabajo. Pero tiene que crecer también la población en general porque hace falta el desarrollo de la ciencia. Entonces, ¿a qué se refiere con esa población en general que aparece contrastando con la población obrera? ¿Quiénes son la población en general? Que de vuelta uno puede pensar, esto es genérico, pero entonces Marx asocia mucho el trabajo científico como un trabajo genérico que es el producto de la sociedad, pero que
que no está asociado con las clases sociales del modo de producción. Digo, es claro que no son los capitalistas, eso lo dice de entrada, pero que claramente no está tampoco asignado, digamos, a la clase obrera. Y cuando hace todo el desarrollo, que después vamos a ver, es al contrario, la clase obrera, con el desarrollo de la maquinaria, salvo los obreros del mantenimiento, que dice tiene una mezcla de habilidad manual con conocimiento científico, los demás pierden atributos productivos por todos lados, con una salvedad de educación, pero porque es una educación elemental. No es no va más allá de eso. Pero, entonces todo esto, la observación de que no le cuesta nada, yo no me dice nada coherente. No, incluso en el desarrollo que vos haces podría criticársele o comentarse que suena como está naturalizante, sería bueno, es algo genérico, producto del... Hasta ahora lo que venimos viendo era que nosotros una forma social concreta. Yo tengo un motivo para no es algo como... porque lo puede considerar genérico, pero es así, lo dejo para cuando completemos lo de la maquinaria, miremos qué más cosas podemos mirar sobre la maquinaria y por qué entonces puede ser que esté puesto el trabajo científico como el trabajo genéricamente humano, como la plenitud del género humano, en contraste con las especies animales. Pero eso la reservo. Ya te arranqué una respuesta, parcial o que sea, con eso... Más cosas de lo que pensaba. No sé si hay algo más que... Sí. Cuando aparezca esto, es pueden meter toda esta discusión que se tiene el Internet, el tema del capital. Bueno, porque ahí es donde aparece, en eso donde dice, donde Marx habla del general intellect. Yo supongo que en una etapa de su vida que había vivido tanto tiempo en Inglaterra que los textos se le mezclaban el alemán con el inglés, con tal, y venía y tomó ahí lo del general intellect y se convirtió no es el intelecto como la inteligencia general, sino que es, o genérica, sino que es el generalista. Sí, de ahí lo toma Negri. Hago la canción para muy mal. Toma Negri para muy mal. Pero como todo lo que hace en general. Sí. Entonces lo que aparece es esto, lo que la maquinaria, que es la portadora, tiene objetivado el producto del conocimiento científico, forma parte del capital constante. Y el capital constante no produce plusvalía, con lo cual uno dice, no solo le cuesta porque lo tiene que comprar, sino que lo que aparece es sirve para multiplicar la productividad del trabajo y por lo tanto para aumentar la tasa de plusvalía, sirve para producir plusvalía relativa, pero agudiza una contradicción, que es que hay un componente del capital, ahora que antes no estaba, que es un componente muerto dentro del capital. Es una parte del capital constante que en la cual hay que desembolsar capital y que la masa hace hincapié además que la masa de valor que está materializado en la maquinaria con el desarrollo de la gran industria, del sistema de la maquinaria, es cada vez más grande y ocupa una porción, o constituye una masa de capital constante cada vez más grande. Y lo que le aparece a continuación es, bueno, que cierto es parte del capital constante,
valor de la máquina tiene que reaparecer en el valor del producto. Ya se sabe que no genera por sí misma plusvalía, que es un valor que se conserva si el trabajo vivo o concreto está bien hecho. Pero lo que va a ocurrir es que el valor de la maquinaria tiene que reaparecer en el valor del producto. Y acá va a aparecer entonces algo que Marx hacía la referencia en el capítulo 5, pero que acá vuelve a aparecer y que va a tener va a reaparecer varias veces en el desarrollo, la diferencia entre el capital que se utiliza y el capital que se consume. El capital que se utiliza, para poder utilizar la máquina tiene que estar materialmente íntegra. Y en consecuencia, en el proceso de trabajo, la máquina entra de manera íntegra. Pero en ese proceso de trabajo se desgasta la máquina, se desgasta una parte de la máquina. Y en consecuencia, en el proceso de valorización, solo entra una parte del valor de la máquina. Acá es donde uno podría pensar que hay alguna referencia a lo gratis, que no le cuesta nada. Dispone de toda la potencia de la máquina y solo le cuesta el pedacito que se consume. Pero cuando la compra la paga entera. Pero cuando la desembolsó entera. Pero puede ser que está pensando en esto, que la ciencia objetivada en la maquinaria opera toda y solo le cuesta el pedacito que va a consumir. Y entonces, cuanto más ciclos de producción, está puesto cuanto mayor duración, cuanto más ciclos de producción sirve la máquina materialmente, menos valor va proporcionalmente a transferir a cada unidad de producto. Si sirve para hacer 10 unidades, cada unidad va a tener la décima parte del valor de la máquina en su valor. Si sirve para hacer 100 unidades, cada unidad va a tener la centésima parte. Y acá dice donde hace funcionar gratis en gran escala una fuerza natural, como si fuera la explicación de lo anterior. Entonces aparece este planteo, pero ahora es sobre la maquinaria, no es tampoco simplemente sobre la ciencia. Hace hincapié en esto de lo que cuesta es el capital que se consumió. El resto de la máquina funcionó como si fuera una fuerza natural, que para ese uso no costó nada. Y entonces lo que sigue acá es, la máquina agrega un elemento de valor, un componente de valor al valor de la mercancía. Y lo que estaba en juego era abaratar la mercancía, aumentar la productividad del trabajo para abaratar la mercancía. Y entonces acá hay un movimiento contradictorio de que lo que se persigue es disminuir el valor de la mercancía producida, pero que lo que hay que hacer es incorporar un nuevo componente de valor a la mercancía. Y entonces aparece la pregunta de cuándo tiene sentido
incorporar la maquinaria? ¿Cuál es el límite para la incorporación de la maquinaria? ¿Cuándo tiene sentido transformar un trabajo manual en un trabajo mecánico? Y Marx lo va a desarrollar hasta un punto. Para mí hay un punto más que uno tiene que tomar en esto. Yo lo puedo explicar verbalmente y lo puedo explicar con un dibujo que, como decía Toussaint, puede fallar. Y hace poquito me falló cuando lo quise explicar y me falló en Chile cuando lo quise explicar. A raíz de eso, yo prolijé mi dibujito y me olvidé de cómo era. Entonces, cuando lo quise explicar hace 2 semanas, o hace una semana, empecé y dije, no, qué mal estoy caminando, y lo volví a pensar. Y ahora me acuerdo, creo que bien del dibujito. Así que si quieren, lo hacemos con dibujo. Y si no, La expertise manual. y si falla, primero tomo el desarrollo en los términos estrictos en que está en el capital, y después es lo mismo con una condición que está en el capital, pero que Marx ahí no presenta. Vamos a suponer que hay una... Es difícil ponerse en un lugar, que hay una mercancía cuyo... Primero vamos a empezar pensando en los términos del productor de mercancías, no del capitalista, sino del productor de mercancías. ¿Cuándo para un productor de mercancías tendría sentido incorporar la maquinaria? Entonces, supongamos que esto es el valor de una mercancía cualquiera, que encierra, en un productor de mercancías, supongamos que encierra 2 jornadas de trabajo. ¿Cuándo tiene sentido para ese productor de mercancías sustituir una parte del trabajo vivo por el uso de una maquinaria? Y lo que está en juego acá es cuánto aumenta la productividad del trabajo, en consecuencia, cuánto disminuye el trabajo vivo por unidad, frente a cuánto se incorpora de valor al valor del producto porque se consumió una parte de la maquinaria. Y entonces uno puede decir, el límite que le da sentido a esto es, supongamos que se duplica la productividad del trabajo porque se incorporó la maquinaria, con lo cual la parte de trabajo vivo que genera el valor, prescindimos acá de la materia prima, ¿sí? El valor de la materia prima es lo mismo en los 2 casos. ¿Cuándo sería indiferente incorporar una máquina? Y el punto de indiferencia sería, si esto es el valor que tiene la mercancía, bueno, si el valor de la máquina, lo que me transfiere la máquina de valor al producto, es lo mismo que el trabajo vivo que se ahorró, sería indiferente. ¿No? Daría lo mismo hacerlo a mano que hacerlo con la máquina. Entonces, tal como lo va a plantear Marx, es cuál es el límite para el productor de mercancías para la incorporación de la maquinaria. Cuando el trabajo muerto que se adiciona sea igual al trabajo vivo que se ahorra. Esta es la relación. Vamos a ponerlo así. Esto era trabajo vivo, esto era trabajo vivo, esto quedó de trabajo vivo, esto es trabajo muerto. Y ahí sería indiferente. Este es el paso más simple. Lo que Marx no toma acá es que en realidad, si el individuo sigue trabajando la misma jornada de trabajo
y ahora duplicó la productividad, va a lanzar a la circulación más unidades y en consecuencia tiene que crecer la necesidad social solvente, y para que crezca la necesidad social solvente tiene que bajar el precio. Entonces, el límite está un poco por debajo, depende de cuánto tenga que bajar el precio, está por debajo de que el trabajo muerto que se adiciona sea igual al trabajo vivo pago que se ahorra. En realidad, el trabajo muerto que se adiciona tiene que ser menor. Perdón, dije disparate. Que el trabajo vivo que se ahorra. ¿Está? Ese sería el límite para el productor de mercancías. Marx va a decir, pero para el capitalista el límite es más estricto. No basta con que el trabajo muerto que se agrega esté compensado por el trabajo vivo que se ahorra. Desde el punto de vista del capitalista, tratar de hacerlo acá. Esto, que era el valor de la mercancía, que tenía 2 jornadas de trabajo, uno lo puede plantear diciendo, bueno, tenía 2 obreros trabajando para producir esa mercancía. Vamos a suponer que la tasa de plusvalía era del 100% y en consecuencia esto era capital variable, esto era plusvalía producido por el primer obrero, bueno, el 100% no me sale, no. Esto es el capital variable, esto es la plusvalía producida por el segundo obrero. Si uno toma este límite que tenía acá y lo mira, después lo voy a tener que borrar por el espacio, lo que se encuentra es que el trabajo vivo viene hasta acá, ¿está? Que es el capital variable de este obrero y la plusvalía de este obrero. Pero si uno agrega todo esto de trabajo muerto, que era lo que el productor de mercancías podía hacer, que para el capitalista es capital constante, entonces, con la misma, en este caso vamos a tomarlo desde el punto de vista del valor, en lugar de tener esta plusvalía por cada unidad que vende, solo tendría esta plusvalía. Y en consecuencia, esa máquina que para el productor de mercancías es indiferente incorporar, para el capitalista no es indiferente, no le conviene incorporar esa maquinaria, porque se queda sin una parte de la plusvalía. ¿Está? Hay un agregado más que está fuera de esto, que es, además puso más capital en este ejemplo que el que había puesto antes, porque antes había puesto este capital variable más este capital variable, y ahora tiene este capital variable más todo este capital constante. Y entonces, la pregunta es, ¿cuál es el límite capitalista para la incorporación de la maquinaria? Y el límite capitalista está dado porque no disminuya la cantidad de plusvalía que se estaba apropiando, tomándolo simplemente en términos de valor. Después uno tiene el problema además de cuánto capital se adelantó, pero tomándolo en términos de valor. Y entonces, acá sí va a jugar en el análisis hay que tomar la plusvalía extraordinaria que se tiene a condición de aumentar la productividad del trabajo de manera de vender por, en este caso, como si uno estrictamente vender por debajo del valor social por encima del valor individual. Supongamos que puede vender al valor social, para tomarlo primero en ese límite. Esto quiere decir que tiene que haber disminuido el capital que consumió hasta el punto en que la plusvalía extraordinaria que va a recibir le compense lo que perdió de plusvalía porque tiene menos trabajo vivo puesto en funcionamiento. Hubiera querido hacer ahí, pero no acá si me salen las proporciones. Es una bestia dibujando.
vamos a tomarlo en paralelo. Acá lo que tenía era ahora lo voy a poner, creo que lo tengo que poner así. Acá tenía el capital variable y acá tenía la plusvalía. Tiene su único obrero, capital variable y plusvalía, y tiene que compensar vendiendo al viejo valor social por encima del valor individual. Eso le tiene que compensar que ya no tiene esta parte de plusvalía. Tiene que tener una plusvalía extraordinaria que compense esto. Y en consecuencia, el valor de su mercancía, vamos a suponer que no puede pasar de este punto, porque entonces va a compensar con esta plusvalía extraordinaria la plusvalía del obrero que perdió. Y el capital constante que puede agregar es solo esa parte. Si la maquinaria cuesta esto, tiene este valor, transfiere al producto este valor, entonces no la puede incorporar. Recién tendría sentido incorporarla a partir del punto en el cual la máquina solo transfiere al valor del producto esta magnitud de capital constante. Pero como además aumenta la productividad del trabajo por la jornada de trabajo dada, ya no se puede vender al viejo valor social, el límite está más abajo. Está todavía más abajo. ¿Cómo lo plantea Marx, que mira simplemente esto? Lo que va a decir es, el límite capitalista, la incorporación de la maquinaria, no es que el trabajo muerto que se adiciona sea menor que el trabajo vivo que se ahorra. Tiene que ser menor que el trabajo vivo pago que se ahorra. No sé si el dibujo quedó bien en ese sentido, pero esto. ¿Qué es lo que quiere decir esto en términos de gestión de capital individual inmediata? ¿Qué es lo que sabe todo capitalista? Que tiene sentido incorporar maquinaria cuando lo que agrega al costo del producto el uso de la maquinaria es menor que los salarios que se ahorra por usar la maquinaria. Esa es la expresión práctica de esto. El gráfico no quedó muy bien, pero bueno. Si no, yo otra cosa que hago es hacerlo con números, pero con números, no era esto lo que enseñé otra vez, hacer lo que sigue, esto creo que está, ahora está más adelante. Y siempre me está en eso, pero si no, lo que se puede hacer es un ejemplo numérico. El ejemplo numérico queda claro de inmediato. Si quieren, el ejemplo numérico. Que para prevención está escritora para evitar las dudas. Hago el ejemplo numérico. Tengo que conseguir ¿cómo
hace cierto tiempo que no lo hago, porque ahora los dibujitos me tengo que acordar. Pero básicamente sí. Uno tiene que empezar con el productor de mercancías. Acá estamos en el ejemplo numérico sí tengo tomado la materia prima. Hay que pensar que esto siempre es por unidad de producto. Esto es, ¿qué pasa con el valor unitario de la mercancía? Entonces, lo primero que uno tiene es, para el productor de mercancía, acá, lo que tiene es trabajo muerto y trabajo vivo. Y ese trabajo muerto y trabajo vivo lo que va a dar es el valor, lo voy a achicar un poco porque si no no voy a entrar ahí. Lo que va a dar es el valor de la mercancía. Esto es el valor. Entonces, supongamos que de trabajo muerto de materia prima tiene 10. De trabajo vivo tiene 20. El valor de la mercancía es de 30. Como esto es unitario, esto es no tiene no está ya puesto en términos unitarios, ¿está? Y esto es el valor individual que al mismo tiempo acá funciona como valor social, que es de 30 y es de 30. Sobra. Supongamos que vamos al punto que aparecería como de indiferencia, que se incorpora una maquinaria que se duplica la productividad del trabajo, incorporando una maquinaria que cuesta 10, estos son todos pesos, no son tiempos de trabajo, son todos dinero, que a los 10 estos le agrega otros 10 por el consumo de la maquinaria. De manera que esto se convierte en 20. Y que eso logra reducir el trabajo vivo a la mitad. Con lo cual, esto se convierte en 10. El valor sigue siendo el mismo de antes. Ese sería el que aparecería como punto de indiferencia para un productor de mercancías. Pero, como se aumentó la productividad del trabajo, suponiendo que la jornada es la misma, va a haber crecido la masa de mercancías que llegan a la circulación y ya no se pueden vender a 30, aún entre estos productores de mercancías. Supongamos que ahora se tiene que vender a 28. Y entonces, si la máquina cuesta 10, no se puede incorporar. La máquina que se podría incorporar, sí, esto era, si quieren lo pongo yo para no complicarme la vida, pero lo pongo para diferenciar los 10 de materia prima más los 10 de la maquinaria. ¿Cuál sería con eso a 28, donde el productor de mercancías podría incorporar la maquinaria, si la maquinaria cuesta 8? Le duplica la productividad del trabajo, su valor individual es de 28, el valor social de 28, el precio al que se puede vender es 28, y ahí se justifica incorporar la maquinaria. A partir de una máquina que vale 8, que transfiere de valor a cada unidad producida 8. ¿Está? Hasta ahí. Cuando uno mira esto desde el punto de vista del capital, la diferencia que aparece es que ya no es trabajo muerto, es capital constante, ya no es trabajo vivo, es capital variable y es plusvalía, y ya no es simplemente valor, es
el valor valorizado. ¿No? Si nosotros tomamos la situación inicial, ahora sería 10, supongamos que la tasa de plusvalía es del 100%, con lo cual los 20 de trabajo vivo, 10 eran pagos, 10 eran impagos, el valor de la mercancía por producto del capital es 30 y hasta acá el valor social es 30. Lo hago directamente. Vamos a considerar esta situación en la cual al productor de mercancías tenía sentido incorporar la maquinaria, o por lo menos estaba en una situación de indiferencia. Hay 10 de materias primas, más 8 de maquinaria, ahora hay 5 de capital variable, y si se vende a 28 con esta estructura de 18 y 5 son 23, la plusvalía que se obtiene es de 7. ¿Tá? Con lo cual no tiene sentido incorporar la maquinaria. Se tiene menos plusvalía de la que se tenía antes. No sé por qué acá no tengo así esto. ¿Tá? Uno puede pensar en, entonces, una máquina que, este es el límite equivalente a los 10 del productor de mercancía, que solo agregue 5 al valor de la mercancía, con 5 ¿cómo se llama?, de capital variable, y vendiendo a los 28, esto daría 15 y 5, 20, se sacarían 8, sigue estando por debajo de la plusvalía que tenía antes. El punto a partir de que esto le convendría al capitalista es, suponemos que la maquinaria cuesta 2, transfiere 2 de valor al producto. 5, 20 a 28, 17 contra los 28 le da 11, y acá pasó, no solo pasó el límite, sino que le conviene al capitalista la incorporación de la maquinaria. Si la maquinaria costara 3, transfiriera 3 de valor al producto, entonces le es indiferente al capitalista. El punto de indiferencia estaría cuando el punto de diferencia para este productor de mercancías está en que tiene sentido incorporar una maquinaria cuando se duplica la productividad del trabajo con una maquinaria que cuesta 8, para el capitalista recién tendría sentido equivalente a eso, incorporar la maquinaria cuando puede duplicar la productividad del trabajo, vamos a ponerlo en el medio, con una máquina que solo cuesta 3. ¿Qué significa que solo cuesta 3? Que solo le transfiera, que solo le transfiera, que se desgaste. Cada vez que se produce una unidad, solo le transfiera 3 pesos de valor a esa unidad. Recién ahí tiene sentido incorporar. O sea, es indiferente incorporar. Si la máquina se desgasta muy rápido, no conviene incorporarla. No, depende de cuánto vale la máquina. Depende de cuánto vale, cuál es el valor total de la máquina y cuántos ciclos de producción puede entrar esa máquina. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que uno se encuentra con esto? En lo que vamos a mirar primero acá. Es que hay una traba
este límite capitalista en la incorporación de la maquinaria traba el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo. Porque desde un punto de vista abstractamente racional del desarrollo de las fuerzas productivas, ¿cuándo tendría sentido para una sociedad sustituir trabajo vivo por trabajo muerto? Cuando el trabajo que hay que gastar para producir la máquina sea menor que el trabajo que hay que gastar para producir manualmente. En el modo de producción capitalista eso no es así. Solo tiene sentido incorporar la máquina cuando el trabajo gastado que se consume, si gastado en la maquinaria, gastado en cada ciclo de producción, solo tiene sentido cuando implica un ahorro de trabajo vivo pago. El límite, como el trabajo vivo, el pago es más chico que el trabajo vivo total, el límite está más abajo. Entonces es más difícil lograr una duplicación de la productividad del trabajo, desarrollando una máquina que transfiere al producto un valor de 8, es mucho más fácil que duplicar la productividad del trabajo, logrando que la máquina solo transfiera al valor del producto 3. Entonces esto traba la incorporación de la maquinaria y va a tener toda una serie de mediaciones que después van a ir apareciendo, porque cuanto más cara es la fuerza de trabajo, más fácil es incorporar maquinaria. Porque cuanto más se acerca el trabajo vivo pago al trabajo vivo total, más arriba se va el límite a partir del cual una máquina, aunque cueste más su utilización, se justifica incorporarla. Y cuanto más bajo es el valor de la fuerza de trabajo, cuanto más cuanto menor es el capital variable, más difícil es incorporar maquinaria. Y esto va a tener toda una serie de consecuencias que aparecen en el desarrollo posterior. A mayor población obrera sobrante, digamos. No hay población obrera sobrante, así que nada. Pero cuanto más cara es la fuerza de trabajo, más fácil es sustituirla por maquinaria. Cuanto más barata es, más difícil es. Y entonces va a aparecer una observación que después va a estar desarrollada en el acápite que sigue, que es la maquinaria viene a suplir una cantidad de trabajo vivo, siendo el producto de una cantidad de trabajo más chica que la que viene a suplir. Porque el obrero trabajaba la parte paga de la jornada y la parte impaga de la jornada, y está sustituido por una máquina que solo puede encerrar el valor que corresponde a la parte paga de la jornada. El valor por lo tanto, en la parte que se utiliza es producto solo de una cantidad de trabajo que corresponde al trabajo pago que hacía el obrero. ¿Se entendió? No, de nuevo, por favor. Vamos a mirarlo en el dibujito por ahí. Acá había 2 obreros. Había 20 de trabajo vivo, de los cuales 10 eran pagos, 10 eran impagos. Acá quedó un solo obrero. De los 2 quedó uno.
fue sustituido por una máquina, vamos a tomarlo en este punto que aparece como límite, fue sustituido por una máquina que es producto de una cantidad de trabajo más chica que la parte paga de la jornada del obrero que fue desplazado. Si uno lo tomara acá, que era como el límite de indiferencia, ¿eh? Suponiendo que no se vende por debajo del viejo valor social, ha sido desplazado el obrero por una máquina que es producto de una cantidad de trabajo igual al trabajo pago que él hacía. Pero él no solo hacía el trabajo pago, también hacía el trabajo impago. Y en consecuencia, lo que va a aparecer hasta acá, para está desarrollado en el punto siguiente, esta situación. El obrero es desplazado del trabajo por una máquina que en la parte que se consume es producto de una cantidad de trabajo más chica que la que él hacía. Porque solo cubre la parte de trabajo pago que él hacía y él además hacía trabajo impago. Ahora entiendo por qué pusiste antes lo de la plusvalía extraordinaria. Es lo que le compensa al capitalista. Eso es lo que le compensa al capitalista, vender por debajo del valor social, pero por arriba del valor individual. Pero también la pérdida este obrero. No, esa, bueno, Sí, es la pérdida, es la plusvalía extraordinaria, le viene a suplir la menor plusvalía que tiene porque tiene menos trabajo vivo. Sí. Mientras dura la plusvalía extraordinaria, pero eso es lo único que ve el capitalista. En lo inmediato tiene este efecto. En lo inmediato, tengo ahí también el ejemplo numérico, el resultado de esta incorporación, como disminuye el valor de la mercancía, finalmente la mercancía no se va a vender a 28, finalmente si tomamos acá, la mercancía se va a vender a 22, a 27, no, a menos. Son 12, 17, a 22, se va a vender a 22. Si uno no mira lo que pasó con la plusvalía relativa, pero en el medio va a verse abaratado la fuerza del trabajo para el capitalista, y entonces cuando uno lo va mirando, cuando finalmente la mercancía, con este último ejemplo, se venda a 22, porque ahora ese es el nuevo valor social, suponiendo que esta es la única mercancía que entra en el consumo obrero, el capital variable va a haber bajado a 3,5 y el capital, y la plusvalía va a haber subido a 6,5, con lo cual va a haber subido la tasa de plusvalía. ¿Pero por qué 22? Porque 22 es el valor de esta mercancía, con una con la cantidad de trabajo que tiene gastado. Pero 10 más 2, 12, más 5, 17. Más 5 de la plusvalía que tenía, que es la plusvalía normal con la vieja tasa de plusvalía. Ah, no. Te daría los 22. Yo lo dejé en los 28 porque esto es lo que ve el capitalista individual. Sí. Le justifica porque la plusvalía extraordinaria le compensa la plusvalía que perdió porque no tiene el obrero que Pero, ¿y los 11 que son? Los 5 del obrero más. Son los 5 del obrero más 6 de plusvalía extraordinaria. Ahora sí. Porque para él es 22 y está vendiendo 28. Cuando baje a 22, tomando la secuencia, si esto fuera lo único que los obreros consumen, entonces habría bajado el valor de la fuerza de trabajo a 3,5 y habría subido la plusvalía a 6,5 y habría subido la tasa de plusvalía. Sí, el valor social es 28, pero el valor individual es 22. El valor individual es 22.
con esa máquina de Dos. que duplica Sí. la productividad del No, claro, trabajo veía eso. y la cantidad de trabajo que correspondía a esa situación inicial es 22. Y entonces lo que lo que va a aparecer es esto: hay menos trabajo materializado y entonces lo que aparece es que la aplicación de la maquinaria en una rama de la producción la aplicación de la máquina en una rama de la producción puede hacer que genere genere de manera general, genere en otras ramas una superabundancia de fuerza de trabajo, porque quedan obreros que quedan liberados de la producción. Que eso tira para abajo el salario, el precio del trabajo, lo tira por debajo del valor de la fuerza de trabajo y entonces limita el uso de la maquinaria en otras ramas. Por esto que yo decía antes, cuanto más bajo es el precio de la fuerza de trabajo, más difícil es incorporar maquinaria, porque se bajó el límite al que hay que el valor añadido por la maquinaria no puede pasar. Entonces toda esta discusión en torno a la maquinización de ciertos procesos simples de trabajo, que es como está como en discusión ahora, que los robots van a robar, ya no son los inmigrantes, son los robots, está determinado por estas ramas donde, o sea, que podría haber una sustitución de trabajo muy simple, pero ahí el tope es que el salario está tan bajo que sigue siendo más conveniente pagar eso que incorporar maquinaria. Uno puede pensar en un ejemplo concreto de esto. A principios de los 80, debía ser el año 82, por ahí, la General Motors anunció que iba a producir un auto que era totalmente robotizada su producción. A continuación viene todo el desplazamiento de la producción industrial hacia el este asiático, el sudeste asiático, con fuerza de trabajo muchísimo más barata, y la General Motors nunca termina de tener su coche que era totalmente producto de una planta robotizada. ¿No? Es ese tipo de cosas. Después los otros ejemplos, en la Argentina es muy fácil ver en toda una serie de producciones industriales donde hay trabajo manual que en otros países se hace con maquinaria, porque la fuerza de trabajo es mucho más barata, entonces no justifica la maquinaria. Viéndolo desde el lado del capitalista que logra incorporar una maquinaria y que lo permite transitoriamente obtener una plusvalía extraordinaria. Cuando se produce este fenómeno de bueno, hay una expulsión de mano de obra de cierta rama industrial que no necesita fruto de esa incorporación y por lo tanto un abaratamiento del mercado, eso no refuerza, digamos, la continuidad de esa plusvalía extraordinaria. Porque la plusvalía o igual sigue operando esta transitoriedad. Sigue operando, va a vender por debajo del valor social, por encima del valor individual, hasta que se generalice el uso de esa maquinaria, hasta que se haga común esa nueva técnica de producción. Ahí va a haber desaparecido la plusvalía extraordinaria, pero si eso es un medio de vida, si eso que se produce es
es una mercancía que directa o indirectamente, como medio de vida, como medio de producción, termina en el consumo obrero, va a bajar el valor de la fuerza de trabajo, de todos. Y en consecuencia va a subir la tasa de plusvalía. Y la caída de salario, ¿no? ¿Cómo lo afecta si incorporó una maquinaria? Porque, o sea, Y lo puede hacerse arrepentir, pero depende. pero Yo voy a ponerlo en un ejemplo concreto de la Argentina que tiene una serie de determinaciones propias de la Argentina. En el año 2001, por un trabajo que estaba haciendo con otra persona, fuimos a ver el mayor lavadero y peinado de lana, de Loreto, que estaba flamante la línea de peinado las líneas de peinadoras, porque acababan de renovar toda la línea de peinadoras. Y el gerente de la planta, que era el que nos estaba mostrando, tenía que venir a Buenos Aires a explicar, esto no era en 2001, ya era en el 2002, a explicar la decisión que había tomado, porque había comprado las máquinas con el dólar barato de la convertibilidad y ahora tenía las máquinas para pagarlas con el dólar caro de la postconvertibilidad y los salarios que se habían derrumbado con la postconvertibilidad, con lo cual la decisión, que era totalmente racional, en el momento que la había tomado, se había convertido en el peor negocio que se podía hacer. Y bueno. Pero bueno, supongamos que no pasa una evaluación. Sí. Pero dependería hasta qué punto baje, hasta qué punto la sobreoferta de fuerza de trabajo hiciera caer el salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo, lo cual, de todas formas, en las determinaciones que tenemos acá, es circunstancial. Dependería, porque puede ser que le termine resultando contraproducente. Con esta salvedad, lo que hace un capitalista puede tener un efecto que se diluye en la masa del movimiento, con lo cual puede no asociar que, bueno, porque él incorporó la maquinaria, en realidad ahora sobran obreros en varias ramas, entonces, como todos están haciendo esto todo el tiempo, el capitalista nunca lo va a ver de esa forma. Va a ver, puede ser que se arrepientan si hay una situación aguda en esto, algo que es extraordinario, que hace caer la relación, que invierte totalmente la relación, porque la maquinaria estaba artificialmente, forzadamente abaratada, y ahora después pasa a estar forzadamente encarecida, y la fuerza de trabajo estaba ya bastante abaratada, pero pasa a estar mucho más abaratada. Pero claro, todo lleva un proceso de ajuste hasta que todos se incorporan o hasta que el desempleo impacta en los salarios. En el movimiento normal esto se va diluyendo y no se lo ve. Sí, lo que se veía era esto de, por ejemplo, en el caso de la General Motors, sí ve pero también es una situación excepcional. No es porque incorporó el robot que empezó a abaratarse la fuerza de trabajo, es porque se fue, porque la incorporación del robot, entre otras cosas, permitió utilizar para trabajos que se hubieran robotizado si la fuerza de trabajo seguía siendo lo que costaba el obrero norteamericano. Aparece la posibilidad, gracias al desarrollo de la robotización, que hay tareas que un obrero, llamémosle manual, llamémosle manual, para poder hacer, necesitaba una fuerza de trabajo que costaba un determinado valor. Ese mismo desarrollo abarató, hizo desaparecer las habilidades productivas que tenía que tener ese obrero. Entonces se puede incorporar
un obrero que no tiene esas habilidades productivas que tenía este y que es mucho más barato. Claro. Entonces, bien asociado es el mismo desarrollo que hace que parezca que todo se va, que la línea de montaje manual va a desaparecer, que todo se va a robotizar, es lo que simplifica toda una serie de tareas, de manera que se puede tomar un obrero que era un campesino del sudeste asiático, nunca había sido un obrero industrial, hacer tareas que antes requerían un obrero con ciertas capacidades y que se hubiera formado como obrero industrial, ahora lo puede hacer este. Entonces, como lo puede hacer este, que es mucho más barato, ya no tiene sentido seguir robotizando más allá de ese punto, porque ahora Claro, esta fuerza la de nueva trabajo tecnología tiene que estar para poder incorporar a esa gente. Entonces, si no está la nueva tecnología, si no adelanto capital para esa nueva tecnología, los salarios no me van a bajar. Entonces, exactamente. Pero después, cuando lo incorpore, resulta que los salarios me bajan y no tiene sentido seguir avanzando con la profundidad que me parece, con la profundidad que a los salarios viejos que tenía, de los obreros que estaban en producción, tenía sentido sustituirlos por un robot. Por un robot, por un desarrollo de maquinaria. La línea de montaje básicamente es la línea de montaje robotizada. Es como un encadenamiento que frena el desarrollo de la robotización. Hasta que llega un punto que el aumento de la productividad del trabajo con esa robotización hace que el obrero regalado, ya, aunque sea regalado, el efecto es que se va a abaratar tanto, va a disminuir tanto el valor de la mercancía que justifica desplazar ese obrero. En la Argentina hay un ejemplo, también en la Argentina viene todo viciado, viene todo con otras cosas. En la década empieza en la década del 80, pero en realidad empieza con la sobrevaluación, siempre está muy ligado con la sobrevaluación grande de Martínez de Oz, pero después se va a desarrollar muy fuertemente con la sobrevaluación de la convertibilidad. Y es la cosecha del algodón que se hacía manualmente con unos salarios ya más bajos no pueden ser porque el individuo no puede ir a trabajar directamente, y que se sostenía sobre la base del trabajo infantil. La productividad del trabajo que se logra con la cosechadora mecánica es tal que aún en esas condiciones se incorpora la cosecha mecánica, se desplaza a los cosecheros manuales y se multiplica, con el perdón de que yo antes no te dejé usarlo y ahora lo voy a usar, se multiplica la población obrera sobrante. Se multiplica ese sobrante de obreros que